Bueno, estamos hablando de semiología del comportamiento y las conductas sociales, que es el primer plano de evaluación semiológica de Henry A. Y particularmente en el ítem de reacciones antisociales, describe lo que él considera atentados contra la moral. Dentro de esos atentados contra la moral, en su momento, estamos hablando de mediados del siglo pasado, cuando realiza su obra, Henry A. incluye dentro de esto las anomalías de elección objetal dentro de la sexualidad y las deformaciones del acto sexual en las prácticas o encuentros. Entonces, habla tanto de impulsiones, de excesos del comportamiento sexual, de anomalías en cuanto al objeto, decía. Si ustedes lo ven, por lo menos en la versión que tengo yo, en la página 94 del tratado, no sé si tienen la misma versión, pero cuando llegan a este punto, van a ver que, por ejemplo, hace referencia a la homosexualidad, digamos, como una alteración, hace referencia a los excesos, es decir, a la hipersexualidad, ya sea el donjuanismo o el mesalinismo. Cuando habla de donjuanismo se refiere a varones que tienen un comportamiento sexual múltiple, parejas múltiples, un comportamiento promiscuo, es decir, la hipersexualidad. La hipersexualidad es un concepto sumamente relativo. Decía, en el caso de los varones lo llama donjuanismo, en el caso de las mujeres, mesalinismo, haciendo referencia a Mesalina. Mesalina era la esposa de un emperador romano que se caracterizaba, digamos, por expresar, manifestar abiertamente su libertad sexual. Ella organiza una competencia, digamos, con todas las prostitutas del imperio para ver con quién era la que estaba con más hombres durante una misma noche. Lo gana Mesalina el concurso. Entonces, como Mesalina gana, digamos, esa competencia entre todas las prostitutas del imperio, claramente termina separándose de su esposo, del emperador, y pasa a la historia a partir de esta anécdota, dando nombre, por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, a lo que se conoce como mesalinismo, o en otras instancias llamado ninfomanía, que es esta cuestión de la descripción de la hipersexualidad, ¿no? Hay muchos tratados de sexología, incluso a principios del siglo pasado, en otras fases de la sexología que nada tienen que ver con la actual, ¿verdad? Pero que esta patologización del comportamiento sexual siempre estuvo presente, sobre todo a partir de una normativa, digamos, ¿no? Ni siquiera estadística, sino de cuestiones morales de época que establecían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, así como la hipersexualidad, decía, en cualquiera de los géneros, masculino, femenino o identidades no binarias incluso, cis o transgénero, la hipersexualidad existe, se puede considerar como un síntoma, pero siempre el criterio va a estar dado en la propia biografía. Es decir, vamos a tener en cuenta en una persona si hay un cambio significativo muy abrupto en su comportamiento sexual, que no tiene un motivo aparente. A ver, si alguien que había tenido una actividad sexual entre mediana o muy pobre o baja o casi nula o poco interés, lo cual no es patológico, ¿sí? Y de repente empieza a tener una vida sexual muy activa y resulta que conoció a alguien que le encantó, que se enamoró, que le voló la cabeza, no sé, bueno, lo que fuere, eso está bien, no tiene por qué considerarse hipersexualidad. Cuando hablamos de hipersexualidad, o lo mismo, si alguien que a lo largo de toda su vida ha tenido
múltiples parejas sexuales y ha tenido mucha actividad en ese sentido y sigue siendo de esa manera, no hay nada problemático allí. Si no hay quejas, si no hay malestar, si no hay un padecimiento subjetivo en relación a ese comportamiento. Ahora, si alguien que así se ha desentendido, no ha tenido mayor interés en la sexualidad a lo largo de su vida, de repente, en un momento particular y sin un motivo aparente, cambia ese comportamiento, y de repente alguien que fue históricamente una persona en una relación monógama, no sé, han habido casos de gente que hace 20, 30 años que está con la misma persona, que tiene y que de repente empieza a tener otro tipo de comportamiento que no es coherente con lo que era el desarrollo de su personalidad hasta ese momento, ahí podemos considerarlo semiológicamente como un síntoma. Lo mismo al revés, es decir, en menos, porque no hay un parámetro ni de cuánta actividad sexual o qué nivel de deseo una persona o de interés, digamos, por cuestiones sexuales tiene que tener un ser humano. No hay un tal parámetro, no hay una frecuencia óptima de encuentros sexuales, si se quiere, o de masturbación o de lo que fuere, sino que esto depende de cada uno. Lo que sí hay es cambios significativos en ese comportamiento, como cualquier otro comportamiento. Alguien que acostumbra a dormir, no sé, 9, 10, 11 horas y de repente, sin motivo aparente, de la nada, empieza a dormir 3 o 4 y lo vamos a considerar insomnio. Ahora, si esa persona, desde el inicio de su vida adulta, con 3 o 4 horas de sueño, se siente a gusto, no lo voy a considerar como insomnio. Bueno, lo mismo ocurre con el deseo sexual. Digamos, en más o en menos, no hay un parámetro, una cantidad de actividad ni cantidad de parejas o de parteners sexuales que la persona deba tener para ser considerado normal en términos sexológicos. Lo que sí hay son variaciones significativas en relación a la propia biografía. Eso en cuanto a los excesos, digamos, a lo que refiere el texto. Y a las anomalías del objeto, bueno, por supuesto que en torno a la orientación sexual, este texto es absolutamente obsoleto y contrario, digamos, es insostenible e impensable en el día de hoy, en el contexto actual, pero no nos olvidemos que los nomencladores, o sea, el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, que vamos a ver en la materia también, y la clasificación internacional de enfermedades hasta la década del 70, digamos, hasta entre la segunda y la tercera versión del DSM, entre el 2 y el 3, fue que se quita a la homosexualidad de los trastornos mentales. Es decir, entonces, en consonancia con esa época es que Henry A. lo plantea como patológico. Pero esto hay que aclararlo, que obviamente no es así. Del mismo modo que luego, recién en la última versión del DSM, se retira la identidad de género, es decir, lo que antes se consideraba trastorno de identidad de género cuando a las personas transexuales, o sea, cuando no había una congruencia entre el sexo asignado al nacer basado en el sexo biológico y la propia identidad de género autopercibida. Por supuesto que eso tampoco constituye una psicopatología, no es una situación absoluta patológica, pero eso en algún momento de la historia, digamos, de la psiquiatría fue considerado así, por eso en esta obra de Henry A., como en otras versiones del DSM y del CIE, lo van a encontrar de esa manera. En relación entonces a este apartado de atentados contra la moral, desestimen, por favor, lo que plantea Henry A. en el texto, porque no tiene vigencia ni fundamento. Lo único que sí podemos considerar vigente de alguna manera
dentro de las anomalías lo que hoy por hoy, desde el punto de vista sexológico, conocemos como parafilias, digamos, ahí sí son trastornos sexuales. Dentro de los trastornos sexuales tenemos lo que son las disfunciones sexuales, que son aquellas que afectan alguna de las fases de la respuesta sexual, digamos, y que hacen que una persona no participe del encuentro sexual como desearía hacerlo, básicamente, o que haya en términos generales en los trastornos sexuales hablamos de que hay un padecimiento, un malestar en relación a la propia sexualidad, o un malestar planteado por otros en relación a mi propio comportamiento sexual, por ejemplo. Es decir, si hay otro que legalmente, en general es por vías legales, le provoca un malestar y entonces hay un otro que sufre, aunque yo no lo sufra, bueno, obviamente que en esas circunstancias también corre este concepto de trastorno sexual parafílico. Es decir, la parafilia en el sentido de la desviación del objeto. Cuando hablamos de esto, hablamos de que en verdad lo que se desvía es, digamos, una de las funciones de la sexualidad humana, más allá por fuera de la reproductiva, que tiene que ver con el acercar o unir, digamos, a las personas. Cuando yo digo unir a las personas, no me refiero al amor romántico ni a unirlas en pareja estable para toda la vida, me refiero a un encuentro entre dos seres humanos. Por ejemplo, en los casos de fetichismo, que es una de las parafilias, lo consideramos tal cuando hay ciertas condiciones que se reúnen. Es decir, cuando se trata de objetos, o sea, claramente inanimados, no humanos, digamos, que la persona tiene que tener una condición de exclusividad para su excitación y placer sexual en relación a esos objetos. ¿Qué quiere decir? Que no es el fetichismo, entre comillas, en el sentido que cotidianamente usamos la palabra para decir, bueno, sí, el fetichismo de que las personas usen lencería erótica o usen, no sé, cosas que le resulten un estímulo. Una cosa es el juego erótico e incluir objetos inanimados en el juego erótico, y otra cosa es que ese juego erótico, que ese objeto inanimado constituya, digamos, el eje fundamental del erotismo. Es decir, que sustituya a la persona, que, no sé, si hay un gusto por los zapatos, bueno, el ejemplo típico, digamos, se quede con el zapato y se olvida de la persona. Entonces, ahí es donde esa condición de exclusividad de ese tipo de fantasía y ese requisito sine qua non, digamos, sin el cual no hay respuesta sexual, es lo que daría rasgo patológico a este tipo de práctica. Esto por dar un ejemplo. Hay otras prácticas que son consideradas parafilias, pero que, bueno, digamos, no tienen nada que ver con la orientación sexual. A esto voy. No quiero entrar en desarrollar las parafilias porque los trastornos sexuales no son parte del contenido de la materia y no sería pertinente hacerlo. Me encantaría, pero no corresponde porque no lo vemos en la materia. Si alguien tiene interés particular, después les puedo facilitar material o lo podemos charlar en otro momento. Bien, eso es todo en cuanto a las reacciones antisociales y las observaciones en cuanto a lo que es la sexualidad humana, los prejuicios y la patologización de la sexualidad y de las diversidades y disidencias sexuales dentro de la semiología psiquiátrica. Va a ser un capítulo aparte en otra presentación el tema de justamente diversidades y disidencias sexuales específicamente, y la perspectiva de género no solo en semiología, sino en todo tipo de abordaje de las psicopatologías.